Buenos días, iglesia. Es maravilloso estar con usted esta mañana. Estoy emocionado de estar y verlos a ustedes. Al ver de este lado, verlos, sus caras. En el primer servicio me dijeron, eres un vendedor. Y dije yo, bueno, tal vez un poco. Estoy feliz, esa es la razón que me ven como alguien que promueve, que hace. Pero estoy contento de estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos a los que están en línea, que están envueltos. Hoy comenzamos esta nueva serie a través de las cartas de Juan. Tal vez recuerde que al principio del año estudiamos, de acuerdo a la palabra que Dios nos dio, de el camino. Y para nosotros vamos a ver la vida de Jesús, cómo fue su vida, por medio y cómo seguir el camino. Y el principio de año vimos a los 12 discípulos, vimos que Juan fue uno que escribió en detalle de su tiempo con Jesús mientras estuvo en la tierra. Vimos historias, enseñanzas de Jesús, culminando con los milagros y con la celebración de la resurrección, que es el domingo de Pascua. Eso fue en el mes de marzo. Y desde entonces hemos continuado aprendiendo sobre el camino de Jesús, examinado su bondad, todas sus características que vivió y que debemos seguir. También hemos pasado las últimas 5 semanas explorando el camino del descanso que Jesús nos ha dado como un hermoso regalo. Y ese deseo de Dios, de ese maravilloso regalo del descanso, y yo, créame lo que lo necesitaba. Esa serie la disfruté. Honestamente, podemos hablar del descanso todos los días de la semana. Es algo maravilloso. Pero hoy seguimos el camino y revisitar este camino de Jesús, volviendo a Juan. No de su evangelio, sino de 3 cartas. Este discípulo de Jesús que escribió las 3 cartas que también se encuentran en el Nuevo Testamento. Hoy seguimos, si sigue su Biblia, puede ir en la página 350, es lo que dice mi Biblia. Puede ir a Primera de Juan y puede seguir, vamos a tener los versos bíblicos. Lo interesante de estas 3 cartas es que si bien se llaman Primera, Segunda y Tercera de Juan, no tienen un orden específico. Cuando se formó el canon de las Escrituras, querían algo que las separara para que los lectores tuvieran claridad. Pero honestamente les llamaron Primera, Segunda y Tercera de Juan, pero no hay una conexión real o una orden real. No, la podemos poner en cualquier orden. La única conexión que tiene esas 3 cartas es que se sospecha que fueron escritas por Juan, pero lo pusieron de acuerdo de la más grande a la más chica. La primera es la más grande, pero algo significante. Pero ya que es la más grande, vamos a empezar con esa. Cualquiera que sea la historia, empezamos con esta primera carta. Y las lecciones que se encuentran aquí valen oro realmente para nosotros como seguidores. Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando había cierta división de la iglesia. Todos hemos experimentado eso. Había algunos falsos maestros y conceptos erróneos como de cómo se debería seguir el camino. Por lo que Juan decidió escribir esas cartas para animar a los seguidores de Jesús a conocer la verdad y conocer el camino. Lo que tendríamos que estar haciendo al seguir a Jesús. Así que abramos a la primera carta de Juan en el primer capítulo con el versículo 1, que es la introducción. Y dice así. Y vamos, ¿por qué Juan escribió esto? Dice el capítulo 1, versículo 1, desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos mirado y lo que nuestras manos han tocado, esto proclamamos acerca de la palabra de vida. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio. La luz apareció, la hemos visto y proclamamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Y dice, yo estaba ahí. Me gusta esto que él dice. Escuchamos el camino de Jesús. Incluso tocamos el camino de Jesús. Observamos su vida. Ahora, iglesia, piense usted. En el mismo momento, después de la resurrección, cuando Juan vio los clavos, las heridas en sus manos y la herida en su costado, que había atravesado esa espada, o la lanza, su costado. Y Juan dice que lo vimos y se los anunciamos, porque la vida eterna de Jesús es para todos nosotros. Es el Evangelio. Y él dice que somos bienvenidos a él. Y prosigue en el 1:3 diciendo que anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el camino de Jesús. Unámonos a la comunión. Seamos parte de esta comunidad. Experimentemos a Jesús de la misma. Experimentemos a Jesús la forma en que... Porque esta experiencia es para todos nosotros. Esa es la introducción. Jesús nos dice y nos llama. Que todos entremos a ese camino. Pero cuando entramos a ese compañerismo, nos muestra. Juan salta algunas enseñanzas. Y vamos a hablar mayor parte hoy del primer capítulo y un poco del segundo capítulo. Pero ¿cómo sabemos realmente que estamos siguiendo el camino? ¿Cómo? Juan va directo al punto en los versículos 5 al 6. Dice, del 5 al 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les declaramos. Dios es luz, en él no hay oscuridad. Si afirmamos tener comunión con él y sin embargo continuamos en la oscuridad, mentimos y no vivimos la verdad. Ese es un llamado. Lo primero que señala aquí Juan es seguir el camino, y Jesús dice que vino la luz y no había tinieblas. Por lo tanto, si afirmamos tener comunión con él y sin embargo caminamos en tinieblas, mentimos y no seguimos el camino ni la verdad. No estamos siguiendo porque estamos en tinieblas. Él está diciendo que no estamos siguiendo verdaderamente a Jesús si estamos pecando en nuestras vidas. Es importante entender esto, porque todos pecamos. Pero si proclamamos ser seguidores del camino, pero pecamos de una forma desafiante, voluntaria, persiguiendo el pecado, entonces no estamos caminando en la luz, estamos caminando en tinieblas, estamos mintiendo y caminando en tinieblas, y no caminamos ese camino de Jesús. No podemos decir que amamos la luz y a Dios, sin embargo caminamos en tinieblas. No funciona así. Esto es creer sin arrepentirse, y se ve de diferentes formas. Tenemos que alejarnos por completo del pecado. El arrepentimiento es dar un giro completo, es renunciar a la vida de las tinieblas para caminar en la luz. No podemos creer sin arrepentirnos. Escuché un pastor decir que eso sería como comprometerse a un matrimonio y decir te amo,
quiero estar contigo. Sin embargo, voy a seguir manteniendo mis relaciones con otras amantes. ¿Cómo? No, no funciona. Y tampoco lo es creer en Jesús sin volverse completamente a Él. También puede verse como ser casual acerca del pecado, como si nada, o aceptarlo. Soy seguidor de Jesús, pero miento un poco, hago trampas, me emborracho, exploro mi sexualidad, vivo para la diversión del mundo. Sigo a Jesús, pero mi vida realmente lo refleja plenamente. Sabrían las personas en nuestros lugares donde trabajamos, en las escuelas donde asistimos o incluso en nuestras familias, que estamos totalmente dedicados a seguir el camino de Jesús. Solamente cómo vivimos, nuestras decisiones de vida reflejan realmente los caminos de Jesús, o estamos de acuerdo con arriesgar nuestra salvación. No podemos amar a Jesús y abrazar todo aquello del mundo. No podemos amar a Jesús y abrazar aquello del mundo por lo que Él murió. Nuestras vidas deben reflejar la luz y reflejar su camino, el camino de Jesús. Si estamos viviendo en tinieblas, Juan lo que dice aquí es que no estamos caminando en ese camino de Jesús. No es solo la oración la que nos salva, no, es el arrepentimiento y la fe. Detrás de esa oración es el corazón de la rendición, que nos rendimos, que mostramos nuestra verdad, nuestra fe en Jesús. No estamos siguiendo el camino, pero en el versículo 7 dice que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. No solamente un pecadillo, no, de todo pecado. Al caminar bajo su luz, nos purifica de todo pecado. Es una postura del corazón caminar en la luz, ya que Él está en la luz. Así que no estamos siguiendo el camino si estamos caminando en tinieblas. Y no estoy hablando de perfección. Eso no es posible para nosotros. Pero el Señor fue el único perfecto. Pero la postura de nuestro Dios es que veamos la postura de nuestro corazón. Nuestra postura es rendirnos a Él, de que estamos caminando en la luz y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Si caminamos en tiniebla no estamos siguiendo el camino, pero si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces realmente conocemos y podemos experimentar. Y Juan continúa diciendo en el versículo 8 que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos parecer un mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Es como que es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es como si deliberadamente caminemos en la oscuridad y fingimos que caminamos en la luz. Su punto aquí es que no estamos siguiendo el camino si decimos que no tenemos pecado. Un pastor lo dijo de esta forma: la señal más clara de que estamos creciendo en gracia no es que ya no pequemos, sino que seamos más conscientes de cuánto pecado impregna nuestro corazón. Seguir el camino de Jesús no es fingir, sino tener una vida de transparencia, que conozcamos nuestras debilidades y sigamos a Jesús abiertamente a través de un proceso llamado santificación. Es un proceso de ser más y más como Jesús. Tal vez los que han entregado su vida a Jesús ven cómo han tratado de seguirlo. Han crecido desde que entregaron su vida. Es un proceso para llegar a ser como Él. Pablo le dijo a los filipenses: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en 2 Corintios Pablo habla acerca de su aguijón, de ese aguijón, para que Dios se lo quitara. Porque Dios le dice o nos dice:
te basta mi gracia, porque mi poder es perfección y se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo dice eso y compartió todo eso. Te basta mi gracia, le dijo el Señor, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y Pablo dice, por lo tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor de Cristo, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las penalidades, persecuciones, dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la diferencia. Muchos tratamos de ocultar o pretender que estamos sin pecado o sin lucha, pero hay poder en jactarse para que Dios obre a través de ello. En nuestro pecado, en nuestras faltas, Dios está siempre presente. No hay poder en la pretensión. Hay poder cuando nos jactamos de nuestras debilidades. Al decir que estamos siguiendo el camino es que estemos al tanto de nuestras debilidades y dejar que Dios trabaje por medio de ellas. Y continúa Juan en el 2 capítulo cuando dice, mis queridos hijos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un abogado para con el Padre. Él es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Una promesa que Él es el abogado, el sacrificio expiatorio. Hay un problema que tenemos cuando tratamos de apartarnos del camino, porque creemos que cuando pecamos o debido a esos pecados, a menudo nos aleja de una relación con Dios o su pueblo. Y esto es precisamente lo que el diablo quiere que creamos, que al pecar nos alejamos de Dios. El diablo quiere que creamos eso, pero no es así. No estamos siguiendo el camino si no tenemos confianza en Dios debido a nuestros pecados. La confianza es la clave. Tenemos que tener confianza en medio de nuestras debilidades de que podemos ir a nuestro abogado Jesucristo, a Dios, porque Él es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él abre un camino para el perdón, un camino para arrepentimiento y para restauración. Debemos tener plena confianza en acercarnos a Dios con nuestros pecados, con nuestras debilidades y con nuestras dudas, porque tenemos un abogado en Jesús que murió no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Jesús, como nuestro abogado, defiende nuestro caso, pero a diferencia de la mayoría de abogados que intentan demostrar la inocencia, nosotros no. Ya hemos establecido lo que no merecemos. En cambio, Jesús está argumentando que el costo de nuestro pecado ya ha sido pagado, que alguien ya cumplió la condena y que alguien tomó la pena de muerte que merecíamos. Y Él la tomó por sí mismo para que nosotros no tengamos que hacerlo. Y por eso somos liberados, aunque no lo merezcamos. Eso es lo que hizo Jesús. Así que Él está diciendo, Padre, no puedes reprocharle el pecado de Pastor Jake. Él ya sufrió el castigo completo por ese pecado. Sí, iglesia, ya pagué ese castigo, ya sufrí ese castigo. Yo solía pensar que Dios guardaba un registro y que iba aumentando. Y aun cuando a Jesús le preguntan sus discípulos cuántas veces se debe perdonar a alguien, 7 veces, y Jesús dice no, 70 veces 7. Pero era un número sin. Yo pensé que una vez que llegara al pecado 491, uno más de lo que dice ahí, es como si Dios dijera, es todo. Yo ya pasé lejos de ese número de 491 veces que he pecado. No, Dios dice que eso
siempre es perdón. Jesús está abogando por la misericordia en nuestro nombre. Lo que en realidad está abogando es la justicia. Jesús ya pagó el precio. Él aboga por justicia. El precio que ya pagó por nuestros pecados es así. Él tomó sobre sí mismo el castigo que yo tenía que recibir, que ustedes tenían que recibir, que nosotros teníamos que recibir. Y en el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Toda. No es que sea misericordioso y bondadoso, sino fiel y justo para perdonar. Y entonces, aquí es donde debe estar la confianza para limpiarnos de toda injusticia. Toda injusticia nos limpia. A eso tenemos acceso y esa es la certeza del Evangelio. Sé que soy recibido por Dios y que estoy seguro delante de Dios, no por lo bien que he vivido, no, sino por la obra terminada de Cristo en la cruz. Ese es el Evangelio de Cristo, es el mensaje. Nuestra creencia en el Evangelio debe llevarnos a una confianza completa en Él. ¿Y sabe qué? Somos peores de lo que creemos. Anímense, pero Dios es mejor de lo que esperamos. No estamos siguiendo el camino si no tenemos confianza delante de Dios a causa de nuestros pecados. Pero aquí está lo contrario. Y la buena noticia es que estamos siguiendo el camino si descansamos confiadamente en la obra terminada en Cristo. Tomemos este orden, que debido a la obra de Jesús en la cruz podemos tener plena confianza en nuestro perdón. No tenemos que encubrir nuestros pecados y fingir que somos algo que no somos. No, podemos confesar nuestros pecados y caminar en la luz como seguidores totales de ese camino de Jesús, devotos. Un pastor dijo que el Evangelio requiere que creamos dos cosas: que somos tan malos que Jesús tuvo que morir por nosotros y que fue tan misericordioso que se alegró en hacerlo. El camino de Jesús es el perdón de nuestros pecados para que podamos caminar en confianza en nuestras debilidades mientras buscamos la luz, porque Él está en la luz. No hay lugar para la oscuridad en la vida de alguien que está caminando en el camino. Esa es mi oración para que todos nosotros caminemos con confianza en la luz de Jesús, para que los que nos rodean también vean la luz y deseen caminar en ella también. Y es lo que Juan nos dice: vengan, síganme. En comunidad hay gracia, hay misericordia, hay perdón para todos los que siguen la justicia. Para usted, para mí, para todos. Oremos. Señor Jesús, Señor, te damos gracias que tú creaste ese camino para tener esa relación contigo, para poder salir de la oscuridad que nos rodea y entrar en tu luz. Oramos por todos aquí, Señor, y los que nos están viendo en línea, para que reconozcan que este momento tú nos estás llamando a la luz, que tú estás llamando a todos a la luz. Hay dos preguntas que tengo para ustedes, iglesia. La primera es esta: si usted está escuchando esta verdad que Dios nos ha puesto enfrente de nosotros para seguir su camino, para tener esa relación con Él, para seguir ese camino de entrar a la luz, y usted jamás ha tomado esa decisión, usted nunca se ha entregado a Jesús, nunca ha dado su vida, nunca ha rendido su vida completamente a Él, hoy es el día para esa decisión. Hoy es el día de rendirse ante Dios.
Dios siempre nos invita, Dios siempre te invita. Si usted está aquí y jamás ha entregado su vida a Jesús, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano y decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? La segunda pregunta. Juan en su carta nos dice que no podemos ser tibios, que no podemos tener un pie en ambos campos. Sí, por un lado tengo ese título de cristiano. Ese es quien soy. Soy cristiano, pero no ha rendido completamente su vida. Aún sostiene ciertas áreas, ciertas cosas pecaminosas, oscuras. Si usted aquí quiere cruzar esa línea y estar completamente de lleno, devotamente, entrar a la luz, levante su mano. Sí, ya veo esas manos. Claro que sí. Señor Jesús, tú ves las manos levantadas. Que tu luz, Señor, brille, porque muchos reconocen que no es su vida o nuestra vida como debe ser, Señor. Verdaderamente te agradecemos, Señor, para que experimentemos eso que nos separa de ti, Señor. Muchos han dicho, sí, yo camino en ese camino de luz, pero aún tengo ciertas cosas. Y tú nos recuerdas que tenemos que alejarnos de eso, Señor. Tú nos recuerdas quién eres. Mi oración esta mañana, y al estar orando esta mañana, alguien en el Espíritu entendió que hay mucha gente aquí que entran y salen. Viven en ambos campos. Pero no es solamente venir y sentarnos aquí. Tenemos que subir, levantarnos, pasar, dar el próximo paso para vivir la vida como Jesús quiere que la vivamos. Si eso resuena, que usted está en esa situación, es tiempo de reconciliarse. Gracias, Señor, por vernos, por abrir nuestros corazones, aún en medio de nuestros pecados. Queremos seguir viviendo en la luz, Señor, como tú lo enseñas, como tú lo pides. Te amamos, Jesús, y en tu nombre decimos amén, amén, amén. Alabado sea el Señor.